en esta tarde preciosa. Sean todos bienvenidos a este lugar. Vamos a continuar con el estudio intensivo del libro de los Hebreos, capítulo 11, y hemos estado aprendiendo acerca de los aspectos de la fe de Abraham. Y el primer concepto o el primer aspecto fue que la fe nos lleva y nos enseña a lo que es el peregrinar. ¿Verdad que se recuerdan muy bien ustedes de este primer aspecto que estuvimos aprendiendo en nuestra clase pasada? Y ahora vamos al segundo aspecto de lo que es la fe, y es el segundo aspecto, la paciencia de la fe. Vamos a leer el libro de los Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer versículo 9 y versículo 10. Dice versículo 9: por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Versículo 10: porque esperaba una ciudad con fundamentos, del cual el artífice y hacedor es Dios. Vamos entonces, en esta tarde, vamos a comenzar a aprender y a darnos cuenta que la vida de fe no es solo simplemente que salimos, que vivimos, que caminamos a diario con la única seguridad y la única confianza de que Dios está guiándonos con su Espíritu Santo y que Él es el que toma el control de mi vida. El Espíritu Santo en mi vida es precisamente lo que nos lleva en ese continuo viaje en el que nos hemos nosotros adentrado cuando nos entregamos a Jesucristo. Y desde que Cristo nos llamó, dice la Biblia, salimos a la voz de Dios y le dijimos: heme aquí para hacer tu voluntad. De la misma forma en la que Abraham obedeció a Dios. Dios simplemente le dijo: sal de tu tierra, sal de tu parentela, a donde yo te voy a indicar. Y vimos la semana pasada que salió sin saber a dónde iba. Simplemente obedeció a Dios. Mencionaba también la importancia que tiene de que nosotros nos conformemos de que vamos camino al cielo. Simplemente Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, al final de la jornada, ustedes también estén conmigo. Entonces Dios está guiando nuestras vidas con su Espíritu Santo, y tenemos que entender que todos los días estamos tomando decisiones de separación, y que todos los días hay algo que tengo que decirle, de alguna forma a algo tengo que decirle que no, y a algo a lo que Dios me está diciendo, algo a lo que Dios también se está dirigiendo a mí, tengo que decirle que sí. Y cada vez que le digo no al pecado, le digo sí a Dios. Ahora ustedes entienden cuándo tenemos que decir no y cuándo tenemos que decir sí. Y si le digo sí al pecado, entonces automáticamente estoy diciéndole no a Dios. Y más cuando nosotros conocemos su voluntad para nuestra vida. En estos versículos que acabamos de leer, versículo 9, versículo 10, vemos que la fe es un peregrinar, y el hecho de que Abraham nunca ha echado raíces en ningún lugar, vemos que esta es la forma en que nosotros vemos que él nunca se pudo establecer.
nunca pudo tener una residencia permanente aquí en la tierra. Digamos que el estilo de vida de Abraham fue un estilo de vida donde continuamente tenía que estar moviéndose de un lugar a otro, y a donde Dios lo llevaba, armaba su tienda de campaña, se establecía, y nunca tenía un lugar estable, una residencia específica, porque estaba consciente de alguna forma Abraham que él iba de paso nada más, porque Dios lo había llamado a una misión, lo había llamado a un lugar, y mientras que Dios no lo estableciera, él estaba consciente, él sabía que iba de paso y que no era todavía el lugar que Dios había establecido para él. Y vemos que todos habitaban en tiendas. La forma y el trabajo de Abraham son aquellos que habitan en tiendas, digamos que de alguna forma son como unos nómadas, son peregrinos y saben que esta tierra no es su hogar. Y esa debe de ser precisamente la mentalidad, esa debe de ser la tendencia, lo que los hijos de Dios tenemos que entender. Nosotros estamos, según la Biblia, como peregrinos y advenedizos aquí sobre la tierra. Nuestra vivienda, decía el apóstol, no es en esta tierra, porque nuestra residencia es en los cielos. Y todos los cristianos, todos aquellos que han entendido la voluntad de Dios, todos aquellos que conocen perfectamente la voluntad de Dios para sus vidas, saben y están muy conscientes de que nuestra habitación real, nuestra verdadera residencia, nuestro verdadero hogar no está aquí en la tierra. La iglesia, para que pueda alcanzar esa visión, o el creyente, para que pueda alcanzar esa visión de que no pertenece a esta tierra, es muy importante que si no has adquirido esa visión, tú como hijo de Dios aprendas y te des cuenta, desarrolles esa habilidad espiritual para entender que la tierra no tiene nada, absolutamente nada para nosotros. No importa el éxito que puedas alcanzar, las riquezas que puedas adquirir, los logros, la fama, todo lo que tú quieras, no importa todo lo que tú logres, algún día te vas a dar cuenta que no era algo en lo cual tú puedes permanecer o lo puedes hacer habitual en tu vida. ¿Por qué no lo puedes hacer habitual en tu vida? Porque el día que nos vamos de esta tierra no nos vamos a llevar absolutamente nada. Pero lo que sí va a contar y lo que sí nosotros vamos a poder adquirir es cuando estamos conscientes de que nuestra ciudadanía pertenece al reino de los cielos. Todos los que tienen esa mentalidad de peregrinos, de nómadas, saben que esta tierra no es su hogar. Saben que ciudadanía está en el cielo y que, óigame bien, nosotros solamente vamos de pasadita por aquí y que no nos podemos aferrar a ninguna cosa material de este mundo. No podemos y no podemos aferrarnos. Dice Eclesiastés capítulo 6: hay un mal que he visto debajo del cielo y es muy común entre los hombres, o entre los hijos de los hombres. Hombre a quien Dios dio riqueza y hacienda y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, o de todo lo que desea, mas Dios no le dio facultad de comer de ello, sino que los extraños se lo comen. Y esto, dice Salomón, también es vanidad y enfermedad trabajosa. Nosotros podemos a lo mejor darnos cuenta y entender y darnos cuenta que Dios
nos da el don, o sea, podemos adquirir todas las riquezas que queramos aquí en la tierra, pero Dios no nos da el don de disfrutarlo. Hay muchas personas que probablemente lo tienen todo, pero no disfrutan lo que tienen. Si así fuera, ¿por qué ¿cómo se llama Steve Jobs? ¿Por qué se quitó la vida? Si tenía éxito, si fue el creador de lo que cuando la tecnología comenzó su verdadero auge. ¿Por qué? La razón es porque nos damos cuenta que nosotros, según lo que dice Eclesiastés, no les da el don para disfrutarlo. Una cosa es que tú veas a la gente que tenga, y otra cosa es que la gente disfrute lo que tiene o lo que tenga. Existe una gran diferencia. Pero si el don de Dios no se disfruta, lo tienes, y aunque sean quesadillas, frijolitos, lo disfrutas, el don de Dios. Y ahí es donde existe la gran diferencia para que nosotros podamos entender esto. El don de Dios, nosotros, o sea, sin el don de Dios no disfrutamos. Con el don de Dios disfrutamos hasta las cosas más pequeñas y más sencillas en nuestra vida. La verdadera prueba de fe es tratar de entender que aquí en el mundo nunca nosotros, aunque tuviéramos todas las riquezas, podremos satisfacernos. El punto más importante de esto es que aunque nosotros tengamos absolutamente todo, si no tenemos el don de Dios en nosotros, no vamos a poder disfrutarlos igual, pero nunca vamos a poder satisfacernos completamente. O sea, no me va a llenar a mí ni el oro, ni la plata, ni el poder, ni la fama. Y estas cosas no son necesariamente cosas malas, siempre y cuando yo aprenda a separar lo que es el servicio a Dios y las cosas materiales. O sea, siempre y cuando yo separe todo esto para poder disfrutar del gozo y la felicidad que solamente Dios puede darle al ser humano. O sea, nuestra bendición viene de la relación que nosotros tenemos con Dios y no con lo que poseemos. Disfrutamos de la vida, disfrutamos de lo que tenemos, simple y sencillamente porque tenemos una relación personal con Dios, y esa relación personal con Dios nos hace disfrutar hasta de una sabrosa y rica quesadilla. Por eso es que cuando nosotros entendemos que tenemos esta relación con Dios, y es Dios ahí donde nos enseña que estamos preparados para tener y para no tener. Si sabemos también disfrutar de las cosas sencillas en la abundancia, entonces también en las cosas pequeñas vamos a poder mantener un mismo nivel, porque tenemos esa relación con Dios y no somos personas que bajamos y subimos, sino que mantenemos una relación personal con Dios, y esa relación estable con Dios en nuestras vidas nos hace disfrutar, tengamos o no tengamos, de la misma manera como lo hizo Job. ¿Se recuerdan en nuestra enseñanza pasada? Cuando nosotros adquirimos esta relación personal con Dios, es ahí donde estamos preparados, decía, para tener y para no tener. Y tener paciencia, dice el apóstol, porque en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Disfrutamos lo que tenemos porque tenemos simple y sencillamente la bendición de Dios en nuestras vidas. Veamos algo importante. Abraham moraba en tiendas porque la paciencia de su fe era que él tenía que entender
que aquí en la tierra no había nada que lo motivara a echar raíces. Esto es interesante. Moraba en tiendas porque estaba consciente de que la fe que él tenía, de que la fe que él había desarrollado con Dios, no lo motivaba a echar raíces aquí. Por eso, cuando nosotros nos adentramos en estas cosas, nos damos cuenta que probablemente nosotros podemos echar raíces en cosas de este mundo que nos pueden robar las cosas espirituales de nuestro diario vivir. Y lo único que nos da a nosotros el ánimo y la fortaleza para mantenernos en Dios es cuando nosotros entendemos, nos metemos en la paciencia como lo hizo Abraham en su fe. Y cuando entendemos esto, cuando entendemos que aquí en la tierra no tenemos ninguna seguridad, es ahí cuando nosotros vamos a entender que no existe nada que nos motive a nosotros para echar raíces aquí y olvidarnos de las cosas espirituales. Hay muchos que quieren ser predicadores, pero todo les molesta. Los mueve cualquier cosa de sus responsabilidades y quieren que Dios los use. Y es ahí donde tú descubres que la vida de fe es donde te conformas solamente agradando a Dios. Y cuando una persona tiene esta capacidad para entender que lo único que tiene que hacer es agradar a Dios, entonces aquel llamado que Dios te da, aquel llamado que Dios hace, tiene que estar dispuesto con un espíritu también de sacrificio. Porque para poder mantenerte tienes que tener mucha paciencia, no doblegarte, sostenerte, mantenerte, no darte por vencido y seguir hacia adelante sin detenerte. Para poder mantenerte avanzando sin detenerte, tienes que tener mucha paciencia, porque en vuestra paciencia, dice el apóstol, vamos a poseer nuestras almas. En Hebreos capítulo 10, versículo 36, dice: no perdáis pues vuestra confianza o nuestra paciencia, que tiene grande galardón, porque la paciencia, versículo 36, os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis sus promesas. Vean ustedes que la paciencia es necesaria para poder mantenerte avanzando, como oveja, como predicador, como ministro, como cualquier área de la responsabilidad en la que Dios te quiere usar. Y cuando tú descubres esto, te das cuenta que entonces verdaderamente estás caminando en una vida de fe. Y no te conformas simplemente con estar desarrollando esa habilidad y ese don que tienes, sino que vas hacia adelante, siempre extendiéndote hacia los lados, para poder desarrollar más y más esa habilidad espiritual, esa fe que es la única que puede obrar paciencia en nosotros, y estar dispuesto que a través de ese caminar tienes que desarrollar un espíritu de sacrificio, que no siempre las cosas van a ser iguales, son variadas, son distintas cada vez. Sacrificar nuestras comodidades como predicadores por causa de las almas o por el evangelio, según vemos por ejemplo el versículo 10, donde estamos leyendo: porque esperaba ciudad cuyo constructor, cuyo arquitecto es Dios.
Y en Ezequiel 48:35 dice que el nombre de esa ciudad será Jehová Shama, y significa que Jehová está allí. Quiere decir que en el trayecto de nuestro peregrinar vamos descubriendo que Dios nos prometió a nosotros una ciudad, un lugar específico. Y cuando Jesús estaba a punto de partir de este mundo, dijo: voy pues a prepararle el lugar. Eso quiere decir que no sabemos cómo es ese lugar, no entendemos cómo es. Sabemos que está al norte de Sión, a los lados del Aquilón, tenemos la información necesaria. Pero una cosa sí les digo: Dios está allí, porque Él nos prometió que iba a prepararnos ese lugar. Porque si nosotros seguimos creyendo, seguimos confiando en Dios con toda paciencia, estaremos en la mismita presencia de Jesucristo, en ese lugar, en esa ciudad donde Él nos está esperando. Dirá: está loco cualquiera que me oiga hablar, pero los hijos de Dios saben perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Amén, gloria a Dios. Voy pues a preparar lugar. Es la promesa más preciosa y más gloriosa que Dios nos dio. Y el día que nosotros nos vayamos de esta tierra, ¿qué es lo que dice la Biblia? Del momento en que nosotros partimos de esta tierra, de este cuerpo, en el mismo instante dice la Biblia que estamos automáticamente presentes al Señor. ¿En dónde? Allí, en ese lugar donde dice Ezequiel 48:35. Esa es la ciudad donde Dios está allí. Y si nosotros no tuviéramos esta esperanza, si no tuviéramos nosotros esta visión, este entendimiento, no nos motivaría nada a nosotros para poder caminar con Dios. Y como nosotros sabemos y estamos conscientes que en esa ciudad nos está esperando nuestro Señor Jesucristo, entonces sobra razón para que nosotros podamos esperar con paciencia en esta vida, para que cuando llegue ese momento, estar allí en ese lugar. ¿Por qué? Porque Él está ahí, está en su morada. Él dijo perfectamente, lo dijo claramente, que esto es precisamente lo que iba a hacer, y lo hizo con la intención, y que nosotros entendiéramos, y nos lo explicó, nos lo aclaró, y nos dijo: para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Qué dice Ezequiel 48:35? Que Él está allí. ¿Cuántos quieren estar allí? Allá quiere estar. Gloria a Dios. ¿Cuántos la han cantado? Allá quiere estar, allá quiere estar. Ver a Jesús el Salvador y con Él morar. Esa es la meta de los hijos de Dios. Esa es la meta del creyente. Tenemos que entender que la vida y la ciudad que viene es donde tendremos la paz con Dios eternamente. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Vean ustedes lo que significa la fe en un creyente. Poner la mira en las cosas de arriba. ¿Qué significa esto? Tener fe, tener confianza, tener plena seguridad de que esa ciudad existe, la Nueva Jerusalén. Poner la mira en las cosas de arriba. Oiga bien, ojo, no en las de la tierra. El que tiene la mira en las cosas de arriba es capaz de soportar lo que sea mientras esté en esta vida, mientras esté en la tierra, mientras esté peregrinando, mientras esté desarrollando la paciencia y la confianza para sostenerse. Los hijos de Dios nunca deben de apartar ni sus pensamientos ni sus convicciones de eso que nos espera en el reino de los cielos.
Poner la mira en las cosas de arriba significa tengan una visión de peregrinos, de advenedizos, pero háganlo con mucha paciencia para que ustedes puedan obtener las promesas. Para poder obtener las promesas tenemos que tener mucha paciencia y esperar y esperar y esperar hasta la venida de Cristo o hasta que nos vayamos a la tumba. Entonces ese va a ser el momento del encuentro más precioso, más glorioso que le pueda acontecer a los creyentes. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, si no es así, estarás siempre insatisfecho. Escuchen lo que le dije porque es muy importante. Si no es de esta manera, como dice Colosenses 3:2, siempre vas a estar insatisfecho. No vas a estar satisfecho en el lugar donde estás y vas a buscar otro lugar mejor. Y te vas a otro lugar y también te pasa lo mismo. Y luego te vas a otro lugar y también te pasa lo mismo. Es que quieres ver la nueva Jerusalén en la tierra. Quieres ver ángeles en la iglesia. Y por eso te pasa eso. Cuando el hombre no ha adquirido esta visión que es necesaria, siempre va a estar insatisfecho. O sea, si no ves a Cristo en tu peregrinar, nunca estarás satisfecho. Nada te va a satisfacer en este mundo. Por ejemplo, vemos en el capítulo 13 del libro de Génesis la elección que hizo Lot. Aquí nosotros vamos a aprender. Acuérdese que Lot y Abraham viajaban juntos. Vemos entonces que la elección de Lot fue una elección egoísta. Si ustedes leen el capítulo 13 del libro de Génesis, van a comprender lo que les digo. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros tomamos decisiones egoístas en nuestra vida? ¿Qué es lo que hace una decisión egoísta? Destroza espiritualmente todo lo que tú has avanzado. ¿Por qué? Porque cuando haces una decisión egoísta, estás decidiendo solamente para adquirir lo mejor, para adquirir el mejor lugar. Vean ustedes la visión que tenía Lot y vean ustedes la visión y la capacidad y el entendimiento de fe que tenía Abraham. Lot miró hacia las ciudades de Sodoma y Gomorra y vio unos pastizales preciosos y dijo: allí mis ovejas, mi ganado, todo lo que tengo se va a poner pero bien gordito. Mientras que Abraham volteó hacia el otro lado, de un lugar de sequía, probablemente no estaba tan atractivo como aquel, pero dijo: yo me voy por acá. Y si tú elegiste para allá, pues vete para allá. Y la elección egoísta siempre trae consecuencias a nuestra vida espiritual. Y vemos eventualmente qué fue lo que le sucedió a Lot por la decisión egoísta que tomó. Esa decisión lo llevó al lugar donde estaba la impiedad, la inmoralidad y el peor estilo de vida que se vivía en ese tiempo. Mientras que Abraham dijo: no me desprendo, o pudiéramos decir, me desprendo, de lo mejor, me desprendo de lo atractivo, me desprendo de la belleza, me desprendo de lo que ven mis ojos, me desprendo completamente de lo mejor con tal de seguir mi peregrinaje hacia la ciudad celestial. Vean ustedes, Hebreos 9, 10 y 11 habla de una ciudad, de un lugar, de una ciudad específica a la que Dios quería llevar a Abraham. Sin embargo, vemos
que él supo hacer la elección mejor. ¿Por qué? Porque se inclinó para seguir en el peregrinaje. Lot probablemente ya se había cansado de peregrinar y dijo: voy a sentarme y voy a poner mi casa, voy a poner mi hogar en esa ciudad. ¿O no es así? ¿No dice la Biblia que la casa de Lot, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba la casa de Lot? En esas ciudades. En esas ciudades donde no había hombres ni mujeres, como el mundo se quiere poner en este tiempo, ya no hay ni hombres ni mujeres. Entonces quiere decir que lo que nosotros elijamos o lo que nosotros elijamos va a tener mucho que ver en nuestro peregrinar, en nuestro caminar, en nuestro estilo de vida. Las elecciones que nosotros hagamos en nuestro diario vivir van a hablar mucho de nuestra vida espiritual. Si yo elijo por las cosas temporales, voy a destrozar mi vida espiritual. Si yo elijo por las cosas temporales, por lo que veo, por lo que toco, por lo que usted quiera, por mi trabajo, por una casa, por cualquier cosa, el tipo de elección que nosotros hagamos va a repercutir mucho en nuestra vida espiritual. Por eso, para poder continuar, para poder sostenernos, para estar bien plantados en Jesús, tenemos que tener una visión profunda de lo que es caminar con Él, y de lo que es caminar en fe, y lo que es caminar como peregrino, y saber también caminar con paciencia mientras estemos aquí en esta tierra. Vemos en el versículo 11 y versículo 12 que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente, y tuvo su hijo aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó ser fiel a lo que Dios le había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya amortecido ser salieron como las estrellas, una gran multitud, como las arenas del mar, como la arena del mar, innumerable. Imagínense, de una matriz muerta, todo lo que salió. ¿Saben por qué? Porque ustedes hoy van a poder entender que la fuerza más poderosa, a través de lo que estamos viendo, la fuerza más poderosa que existe en todo el universo, en toda la creación, ¿saben ustedes cuál es? Es la fe. Porque la fe ve lo invisible. Porque la fe oye lo inaudible. La fe toca lo intangible y la fe logra lo imposible. Y esto fue exactamente lo que sucedió con Sara. Sara, dice la Biblia, que por la fe recibió fuerza siendo una anciana para poder ser madre. O sea que la fe realizó el milagro que era imposible humanamente desde el punto de vista humano. Esto solamente se logró por la fe para que Abraham y Sara pudieran tener un hijo. Y el otro día me puse a pensar, bueno, pero ¿por qué se rió Sara cuando oyó la noticia de parte de Dios? Imagínense ustedes una viejita de 90 años embarazada, ¿a poco no se iba a reír? A una viejita embarazada, yo creo que llamaría la atención. Si usted viera una anciana de 90 años, ¿será embarazo? ¿Qué será? Imagínense, por eso dice la Biblia que le causó risa a Abraham, a Sara, una viejita embarazada. Abraham no solamente tuvo un hijo, sino que vemos entonces que se convirtió en el padre de toda la nación de Israel. La nación de Israel, vemos entonces que es un milagro. Y a través de este proceso vemos cosas que Dios fue haciendo y que fue de alguna forma desarrollando durante el peregrinaje
en el que Abraham se encontraba, mientras que él estaba haciendo exactamente todo lo que Dios le decía. Dios le dijo: te voy a dar una simiente, te voy a dar una simiente que va a ser incontable. Te voy a dar una simiente que no va a compararse ni siquiera con las estrellas, no la vas a poder contar. Y si crees que va a ser incontable, pues ve a la orilla del mar y ve las piedritas de arena que hay, va a ser mayor que esa. Pero sin embargo, estaba pasando el tiempo, pasaba y no se cumplía lo que Dios le había dicho a Abraham. Pero sin embargo, para poder alcanzarlo, ¿qué fue lo que tuvo que practicar Abraham? Aunque tuvo un momento de impaciencia, se le quiso adelantar a la promesa de Dios. Pero sin embargo, y con todo eso, él, para poder alcanzar eso que Dios le había prometido, tuvo que tener mucha paciencia. Y me imagino que pasaron los años, comenzó a ver a su mujer más y más mayor cada vez, y más mayor cada vez. Llegó a 80 y dijo: ¿cuándo irá a suceder esto? Y llegó a los 85, y ¿hasta cuándo se irá a cumplir la promesa? Dios me prometió una simiente de Sara, no de otra, sino de Sara. Y los 86 años, y no pasaba nada, 87 años, y a los 90 años se cumple lo que Dios te había prometido. Pero tuvo que tener muchísima paciencia para poder ver la promesa realizada. ¿Y qué hizo Dios de una matriz ya muerta que no podía concebir? Salió la simiente, salió la nación de Israel. O sea que la nación de Israel es un verdadero milagro. Impresionante lo que Dios hizo. Y vemos cómo así Dios ha preservado milagrosamente al pueblo de Israel. Y así como lo ha hecho con el pueblo de Israel, Dios así también lo hará con cada uno de nosotros. Pero tenemos que desarrollar la paciencia. ¿Saben por qué tenemos que desarrollar la paciencia? Porque todos los días vamos a confrontar situaciones que nos van a querer apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Todos los días vamos a encontrar situaciones donde va a ser tiempos y momentos propicios para que nosotros nos apartemos. Pero no así con aquellos que aman a Dios. Aquellos que aman a Dios se van a sostener, se van a mantener, se van a poder forjar en la fe, van a poder desarrollar su fe y su carácter espiritual de tal manera que no va a haber absolutamente nada que nos pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vamos a desarrollar nuestras habilidades espirituales o nuestro sentido de la fe de tal manera que podamos decir, como decía Pablo: ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura, ni luchar, ni persecución, ni espada, absolutamente nada, ni la muerte me puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la gloria y la honra en esta tarde preciosa. Así que vamos a perseverar hasta que Cristo venga. No nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Estoy seguro que así va a ser, y Dios tiene planes muy preciosos para nosotros. Y yo sé que Dios nos trajo hasta aquí porque Él quiere hacer cosas grandes para su gloria y para su honra. Bendito sea el Señor. Pónganse de pie en esta tarde. Gracias a Dios. Acuérdense que la prueba de vuestra fe obra paciencia, para que la paciencia sea perfecta, sin faltar en alguna cosa, hasta que Cristo venga. La paciencia es lo más importante que necesitamos para perseverar en la fe.
Pónganse de pie, vamos a darle gracias a Dios. Ahí donde se encuentran, ¿qué le parece si le damos gracias a Dios en esta tarde? Pudiéramos entonces en esta ocasión dirigirnos a Dios y decirle: Señor, dame paciencia, paciencia para soportar, paciencia para no perder la visión, paciencia para poder visualizar tus promesas, para poder visualizar esa ciudad, ese reino que tú has preparado para cada uno de nosotros, ese reino que has preparado para mí. Dios ha preparado un reino para mí. Él ya me tenía en su plan, Él tenía todo preparado para que yo, a través de la fe, la confianza, la paciencia y la esperanza, pueda alcanzar ese reino que Él me ha prometido. Señor, que nada me robe ese reino que tú me has dado, que nada nos quite, Señor, todo lo que ya hemos adquirido por fe, todo lo que ya hemos adquirido, Señor, desde el día en que creímos. Porque desde el día en que creímos, desde ese momento Dios comenzó una preciosa obra en nosotros. Por eso, que tenga la fe, la prueba, la paciencia, una perfecta obra en nosotros, para que, habiendo alcanzado todas esas cosas, podamos en esta tarde poder disfrutar de los bienes espirituales de Dios.